El día de hoy te contaré la historia de Luis Alfredo Garavito, o como se le hace llamar, la Bestia. Es el mayor asesino en serie conocido en la historia de la humanidad, y que por desgracia aún sigue vivo. Como se dijo al principio del vídeo, en esta historia se narran hechos e imágenes que pueden ser muy delicadas. Si eres una persona aprensiva, te aviso que hay ciertas cosas que pueden herir tu sensibilidad. Sin más que decir, comencemos. Garavito nunca tuvo una infancia feliz. Nació en Génova, Colombia, en el seno de una familia muy humilde. Es el mayor de 7 hermanos, y desde muy pequeño ya empezó a sufrir los abusos físicos de su padre alcohólico, que golpeaba a toda la familia. Con tan solo 12 años de edad, un amigo de su padre empieza a abusar de él frecuentemente. También lo torturaba quemándolo con velas y mordiéndolo en sus partes. Esos abusos se prolongaron durante 2 años, hasta que la familia se mudó a Trujillo. Habiendo vivido todos esos abusos, la mente de Garavito estaba profundamente confundida y pronto empezó a sentirse atraído por los niños. Con 15 años intentó aprovecharse por primera vez de un menor en una estación de tren, pero fue descubierto y detenido por un guardia. Su padre, tras este incidente, expulsó a Garavito de su casa y nunca más regresó. Así que con tan solo 15 años, Garavito se vio en la calle sin dinero, ni trabajo, ni familia. Debido a esto, se dio a la bebida, convirtiéndose en un alcohólico. Con 18 años, pagaba a niños en exclusión social y muy pobres para aprovecharse de ellos, y como era un ferviente católico, luego se castigaba a sí mismo por ello. Debido a su alcoholismo y a su temperamento, era incapaz de mantener un trabajo estable. A finales de los 80, Garavito comienza a raptar niños para abusar de ellos. Pero no solo eso, sino que también comienza a torturarlos tal y como le hicieron a él. Abusó y torturó a más de 200 antes de asesinar al primero. Era un nómada y una persona muy camaleónica. Frecuentemente se hacía pasar por sacerdote, mendigo, o incluso brujo. Embaucaba a la gente para conseguir algo de dinero inventando organizaciones benéficas. Era muy astuto. En Jamundí en 1992, observó a un menor que jugaba solo y decidió ir a comprar su kit con el que cometería todo tipo de crímenes. Este kit contaría con una cuerda, un cuchillo, varias cajetillas de tabaco y una botella de brandy barato. Estos ítems son importantes porque estarían presentes en varias escenas del crimen. Se acercó al menor y ofreciendo dinero, se lo llevó a una zona apartada. Fue entonces cuando empezó a aprovecharse y a hacerle todo tipo de cosas al pequeño, pero esa vez decidió hacer algo más y apuñaló al infante hasta la muerte. Es entonces cuando sintió una sensación de inmenso placer. Ya no hubo retorno. Con el tiempo, evolucionó y comenzó a mancillar también los cuerpos sin vida de sus víctimas. Les cortaba sus partes y los introducía en sus bocas. Muchas veces, les cortaba también las cabezas y las dejaba apartadas de sus cuerpos. Era un sádico imparable. También varió la forma de asesinar. Siempre usaba un cuchillo o un machete, pero si al principio los mataba rápido, más adelante aprendió a jugar largo y tendido con sus víctimas, y empezó a alargarles la agonía, abriéndolos en canal o haciendo apuñaladas en zonas no vitales. La policía iba a ciegas completamente y la teoría del asesino en serie ni siquiera se la planteaban. Pero no fue hasta 1998 cuando el caso se volvió internacional. Pues el descubrimiento de 2 cementerios de menores con más de 13 cadáveres alertó a las instituciones mundiales. Amnistía Internacional, la ONU y el Parlamento Europeo enviaron misiones para seguir el caso. La mayoría de cadáveres eran tan solo restos óseos, pues las condiciones medioambientales de la selva, los animales salvajes y los insectos deterioraron los cuerpos rápidamente. A la policía le seguía pareciendo inviable la posibilidad de un solo asesino en serie por la cantidad de víctimas, pero eso cambió cuando pusieron al frente a un detective de homicidios, Aldemar Durán, el cual sí que creía que se trataba de un solo hombre. Un hallazgo importante sucedió el 3 de febrero de 1999 en Palmira. Garavito acababa de asesinar a otro menor y borracho se había quedado dormido, mientras fumaba un cigarrillo junto al cuerpo sin vida del infante en unos matorrales. El cigarro prendió la maleza y se inició un incendio. Garavito se despertó, pero las llamas le quemaron gran parte del cuerpo. Tuvo que salir corriendo dejando varias de sus pertenencias, entre ellas los zapatos y sus gafas. Tuvo que caminar durante 6 horas hasta la farmacia más cercana donde le prestaron asistencia médica.
La policía acudió al incendio y descubrieron el cuerpo sin vida del pequeño. Al principio pensaron que el incendio fue provocado para eliminar pruebas, pero tras los hallazgos personales del asesino, se dieron cuenta de que le pilló desprevenido. Pensaron en que posiblemente había resultado herido debido a las quemaduras. Analizaron sus gafas y descubrieron que tenía una afección que se acentuaba con el paso de los años, así que calcularon que debía de tener entre 42 y 46 años. Sus zapatos también arrojaron gran información, pues el derecho estaba más desgastado de una forma muy particular, lo que significaba que el asesino cojeaba de esa pierna. Y debido al número de pie, debía medir 1,62, 1,67 de estatura. Arrojaron todos esos nuevos hallazgos a la base de datos de criminales abusadores, que en principio eran más de 10.000 y terminaron reduciendo la lista a tan solo 25 nombres, entre ellos, el de Garavito, ya que anteriormente había sido arrestado. Garavito fue arrestado años atrás por el asesinato de un menor del que, efectivamente, era culpable, pero por falta de pruebas, fue puesto en libertad. Cojeaba debido a que en una ocasión, escapando de la policía tras aprovecharse de un niño, se quebró la pierna. El detective Durán pensaba que de esos 25, Garavito era el culpable. Así que fue a casa de una de las hermanas de Garavito, y esta le dijo que le había visitado hacía tan solo unos días, y que le había dejado una maleta. Así que comprobó que había en su interior. Descubrió varios recortes de periódicos referentes a sus crímenes, lubricante, varios tickets de bus que coincidían con el lugar y la fecha de varios crímenes, carnets de colegios de varias de las víctimas, tenían a su hombre. Ahora solo faltaba encontrarlo. Paralelamente, un niño fue rescatado por un chatarrero de las manos de Garavito, el cual estaba abusando de él. Juntos fueron a la policía y denunciaron los hechos. La policía regresó con el niño al lugar y por el camino, andando por la carretera, vieron a Garavito. Al principio se identificó con un nombre falso, pero rápidamente cotejaron sus fotos con las de su anterior detención y le identificaron como Luis Alfredo Garavito. En un principio se enfrentaba a 118 asesinatos, pero él confesó 142. Tenía una libreta donde iba anotando con rayas todas sus víctimas, y también tenía varios calendarios donde anotaba nombres, fechas y lugares de los asesinatos. Dio información sobre el paradero de cadáveres que aún seguían sin encontrar. Finalmente, le atribuyeron 162 asesinatos, pero solo 138 fueron judicializados por falta de pruebas en el resto. La cifra se aumentó oficialmente a 192, aunque una vez en prisión, confesó que superaba con creces los 200 asesinatos en tan solo 6 años y medio. Las condenas sumaron 1853 años de cárcel, pero por la ley de unificación de penas, que es que cuando un reo está acusado de múltiples delitos, estos no son acumulables y solo le puede caer la pena del delito más grave, fue condenado a 40 años de cárcel. De esos 40 años, por haber cooperado con la policía en la identificación y hallazgo de otros cadáveres, por su buen comportamiento y por haber iniciado estudios dentro del penal, le rebajaron la pena a casi la mitad. No solo eso, sino que Garavito cuenta con multitud de beneficios carcelarios. Debido a sus crímenes, no comparte módulo con otros criminales, está protegido. Se le habilitó un almacén muy luminoso y espacioso como celda y biblioteca personal. Ha otorgado algunas entrevistas televisadas en las que su narcisismo sale a flote, pues asegura que cuando salga de la cárcel, quiere ser congresista y abogar por los derechos de los niños. Hoy en día tienen un almacén lleno de pruebas, restos óseos y otras evidencias para intentar abrir nuevas causas contra Garavito para que no saliera en 2023 que se tenía previsto. Aún siguen identificando y entregando los restos óseos a las familias afectadas. No obstante, el 12 de octubre del 2023, año en el que se tenía previsto que iba a salir de la cárcel, falleció a causa de un cáncer ocular y leucemia que ya tenía mucho tiempo con ello. Así fue como fue el fin de uno de los asesinos en serie.